Bueno, ahora vamos a ver qué son los vehículos moleculares. Esta es otra herramienta, esta es una de las herramientas más importantes para la ingeniería genética, ¿no? Además de las enzimas como las nucleasas, la polimerasa, las ligasas y las enzimas que nos sirven para manipular el DNA directamente, obviamente una vez que lo manipulamos necesitamos un vehículo, ¿no? Para llevar ese material que ha sido manipulado y que lo podamos meter a un hospedero para poderlo expresar, ¿no? Para expresarlo, ¿no? Primero lo clonamos, hacemos la manipulación y luego para que ya lo podamos expresar necesitamos un vehículo molecular. Estos son, en general son moléculas pequeñas de DNA que tienen la capacidad de replicarse de forma autónoma a los cromosomas de la célula que lo está hospedando, ¿no? Entre estos vehículos se encuentran los virus, los bacteriófagos y los elementos extracromosomales que son llamados plásmidos o vectores. Estos son en general, para hacer ingeniería genética, son los más utilizados. Un vector o un plásmido o un vector, pues obviamente son vehículos moleculares, por lo tanto son pequeñas moléculas de DNA. Estas son pequeñas moléculas de DNA circular extracromosómico de doble cadena que se replican de manera independiente al DNA nuclear, en este caso de las bacterias. Estos se encuentran en bacterias de forma natural, este es el plásmido y este es el DNA cromosomal de la bacteria, ¿no? Y entonces ellos pueden replicarse de forma autónoma. Ahorita vamos a ver por qué pueden hacerlo. Existen vectores de clonación que obviamente son pequeñas moléculas de DNA circular con capacidad autorreplicativa que se introducen en la célula hospedera y reproducen un gran número de copias de él mismo, ¿no? Entonces tenemos un plásmido que le vamos a poner un gen, que le vamos a poner un gen de nuestro interés para expresarlo en otra parte. Ya que lo cortamos y lo pegamos con nucleasas y ligasas, entonces vamos a tener ya al vector listo, que lo vamos a introducir en una célula hospedera, y en el caso del vector de clonación, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar vamos a tener muchas copias de este DNA recombinante que ya tiene el gen de interés. Un vector de expresión es un plásmido que contiene la información de un vector de clonación, pero además lo necesario para expresar esta proteína. Entonces, en el resultado del vector de clonación van a ser múltiples copias del mismo vector. El resultado del vector de expresión van a ser una gran cantidad de la proteína de la cual nosotros metimos el gen. En este caso, lo que nosotros queremos es a la proteína, o sea, al producto del gen. Y en este caso lo que nosotros queremos es generar múltiples copias del mismo plásmido. Entonces, las características deseables en un vector es que conozcamos al vector, ¿no? Que nosotros conozcamos la secuencia nucleotídica, que conozcamos cuáles son las características que están en este vector y en dónde están, ¿no? Dónde están localizados el gen que le vamos a meter, dónde está localizado el origen de replicación, etc. Ahorita vamos a ver. Otra de las características deseables es el tamaño. Tiene que ser un tamaño pequeño, o bueno, es preferible que sea un tamaño pequeño, porque la eficiencia de entrada a una célula hospedera disminuye al aumentar el tamaño del plásmido, ¿no? O sea, entre más pequeño es un plásmido, es más fácil que entre a una célula hospedera. La capacidad de los vectores para recibir DNA exógeno tiene un límite, por lo tanto, entre más pequeño es, más DNA exógeno le puede caber, ¿no? La caracterización del DNA es más sencilla si los vehículos son más pequeños, ¿no? También necesitamos que tenga estabilidad dentro del hospedero, ya que en algunos casos los vectores son degradados por la célula hospedera, ¿no? Y se pierden o se pueden perder en un fenómeno llamado segregación. Una característica que no es deseable, sino que es necesaria, es que deben contener marcadores de selección, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a saber a cuál célula le entró el vector y cuál no, ¿no? Entonces, para seleccionar, necesitamos un marcador de selección que normalmente son antibióticos. Bueno, este caso es de resistencia a antibióticos. También deben tener sitios únicos de restricción, ¿no? Sitios donde nosotros podemos usar nucleasas de manera específica, sabiendo exactamente dónde van a cortar y que van a cortar solo una vez dentro del plásmido, ¿no?
También en algunos casos, lo de los sitios de restricción es una característica también necesaria. Una característica deseable es la posibilidad de que se le inserten sitios específicos para que se inserten el cromosoma del hospedero. Eso no es a fuerza, porque o sea, no siempre lo queremos, no siempre queremos meter el gen en el genoma del hospedero, a veces simplemente queremos que se exprese inclusive extra cromosomalmente. Esto sí es una característica necesaria. Debe tener al menos un promotor y al menos un origen de replicación. El origen de replicación es súper necesario porque si no, el plásmido no puede replicarse de manera autónoma, ¿no? Ahora, esos en general los vectores. Y los vectores de expresión, acuérdense que los vectores de expresión son como vectores de clonación con ciertas características particulares que los hacen además producir una gran cantidad de la proteína del gen que nosotros metimos. Entonces, obviamente necesitan su origen de replicación porque necesitamos que ese plásmido se pueda replicar. Un promotor, que es el sitio de unión a la polimerasa, a la RNA polimerasa, un sitio determinador, el sitio donde termina la transcripción, un sitio de unión a ribosomas, porque en este caso queremos la traducción, o sea, nosotros queremos en los vectores de expresión que el RNA que se produce se traduzca, ¿no? Entonces necesitamos un sitio de unión a ribosomas. Obviamente, esto es como en los vectores de clonación, también necesitamos el sitio múltiple de clonación, necesitamos el factor de selección y otras características que también son muy deseables en un vector de expresión, que ahora todos los vectores que se manejan tienen estas características, pero en un principio no, y de todos modos servían. Son secuencias que codifican para etiquetas, ¿no? Estas etiquetas, como las etiquetas IS, las etiquetas GTP, no, perdón, las etiquetas GST, las etiquetas HA, o sea, hay un número muy grande de etiquetas, nos van a permitir, por un lado, reconocer esas proteínas que se produjeron a partir de ese vector con anticuerpos, por ejemplo, dirigidos hacia las etiquetas para ver si hubo expresión de la proteína recombinante, en caso que no tuviéramos, por ejemplo, el anticuerpo anti la proteína. Pero también algo, y lo más importante, es que nos van a permitir purificar esa proteína a través de columnas de afinidad, que es mucho más fácil que purificarla a través si la etiqueta no tiene ninguna, si la proteína recombinante no tiene ninguna etiqueta, la tendríamos que purificar a través de columnas de filtración molecular y columnas de intercambio iónico, y necesitaríamos más pasos para la purificación, ¿no? En cambio, si tenemos una etiqueta de afinidad, entonces es muchísimo más fácil la purificación. Entonces, las características generales de los vectores de clonación para bacterias, aquí les pongo como ejemplo el PBR porque acuérdense que este fue el primero que se utilizó con fines de clonación para ingeniería genética. Entonces, este plásmido tiene 4.360 pares de bases, o sea, es pequeño, ¿no? Tiene 2 marcadores de selección, resistencia a ampicilina y resistencia a tetraciclina. Tiene sitios únicos de restricción, y aquí, por ejemplo, está ECO y Hindi, que están en esta parte que me parece muy buena, pero tiene, por ejemplo, PST1 y BAM, SMA, que están dentro de los cassettes de resistencia. Entonces no pueden usar 2 sitios, por ejemplo, PST y BAM, porque entonces le quitan la resistencia. Aquí hay otro que también podrían usar, pero está hasta acá, ¿no? Entonces depende, acuérdense que fue el primero, entonces no tenía muchas opciones, pero de todos modos, si tienen Hindi y ECO, pues ya la hicieron, ¿no? Tiene, por supuesto, su origen de replicación, que le va a permitir hacer múltiples copias de él y que el plásmido se divida de manera autónoma. Bueno, acuérdense que este es el plásmido PBR, es uno de los más célebres que existe, pues era el primer plásmido diseñado y fue diseñado como ya les había dicho, por el mexicano Francisco Bolívar Zapata. Este es un vector para células eucariotes, ¿no? Este se llama pcDNA 3.1 y es muy, muy usado, ¿no? ¿Qué tenemos en este plásmido? Tenemos los marcadores de selección, en este caso es ampicilina
Y neomicina tiene un origen de replicación para células eucariotes y tiene un origen de replicación para bacterias. ¿Por qué queremos esto? Porque una vez que nosotros, a través del sitio múltiple de clonación, que vean aquí ya cuántas enzimas de restricción tenemos, o sea, tenemos muchísimas enzimas de restricción que están localizadas donde tienen que estar justo antes del promotor para poder tener una gran gama de posibilidades de sitios y clonar básicamente cualquier gen, ¿no? O sea, está súper difícil que de entre todas esas enzimas, todas estén dentro de la secuencia del gen que queremos clonar. Bueno, puede pasar, pero está más difícil, ¿no? Entonces, están en el lugar adecuado, ya es un vector mucho más reciente, que fue diseñado ya de una manera, cuando ya conocíamos muy bien qué necesitábamos para los vectores. Tiene un promotor, como les decía, tiene su promotor T7, el CMB, y entonces tiene dos orígenes de replicación. Cuando nosotros metemos el gen de interés en este sitio múltiple de clonación, lo primero que queremos es hacer muchas copias de él, porque ya clonarlo tal vez nos costó mucho trabajo, ¿no? En general es un proceso que ya lo conocemos muy bien, pero de todos modos sí tiene su chiste hacerlo, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos hecho, lo que queremos es replicar este plásmido muchas veces para guardarlo, ¿no? Y utilizarlo cuando querramos sin tener que volver a hacer la clonación. Entonces, hacemos nuestro plásmido, o sea, lo construimos y luego lo que queremos es replicarlo. Por eso necesitamos un sitio, un origen de replicación en bacterias para meterlo a una bacteria que nos permita hacer múltiples copias de este. Hay bacterias que se caracterizan simplemente por hacer múltiples copias de un plásmido, y hay bacterias que se caracterizan por expresar una proteína, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces necesitamos hacer múltiples copias de él. Ya que tenemos un stock grande, entonces ya podemos meterlo en la célula eucariota y tiene su propio origen de replicación para expresar la proteína que queremos o hacer lo que nosotros deseamos, ¿no? Ahora, los vectores de expresión, como les decía, pues cuentan con su promotor y cuentan con el sitio de unión a ribosoma. Este es el gen que nosotros le metimos, y entonces lo que va a pasar es que el gen va a producir un RNA que va a producir una proteína, y en un vector de expresión este es nuestro principal interés, ¿no? La proteína recombinante, que se llama proteína recombinante porque viene a partir de un DNA recombinante, y que nosotros logramos meterla en un vector de expresión para clonarla y luego expresar a la proteína. Si esta proteína, además, por ejemplo, esto rojo, es una etiqueta, entonces la proteína va a tener una etiqueta para ayudar a su purificación. Este es un vector, es el plásmido PET28, hay 3 tipos, A, B y C. Y este plásmido, bueno, esta es una familia, ¿no? Hay PET15, PET16, PET21, PET40, ¿no? Hay todo un catálogo de plásmidos PET. Este pertenece a la familia de los PET y permite clonar un gen de cualquier origen para expresarlo en bacterias, ¿no? O sea, aquí lo que queremos es expresarlo en bacterias. Por ejemplo, podemos meter un gen que codifica para una proteína de un humano y meterlo en una bacteria. Entonces, aquí no les marqué los sitios característicos de un gen porque lo que quiero es que ustedes me los marquen. O sea, quiero que ustedes chequen, localicen dónde están las características que se necesitan en un vector de expresión. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de los vectores de clonación y de expresión? Bueno, los vectores de clonación nos permiten clonar y caracterizar diferentes genes de diferentes orígenes, ¿no? En particular, el PBR322, por ejemplo, que fue el primero, permitió la clonación de más de 2000 genes, los primeros 2000 genes que se aislaron de diferentes organismos, se clonaron y se caracterizaron en un PBR322. Pero hay muchas otras aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles se les ocurren?